Vicky Valer dijo, cuando digan nomás ya vamos a empezar, doctora. Sí, adelante. Caso clínico del día de hoy. Te escuchamos, Victoria. Hola, profe. Hola. Caso clínico. Paciente de sexo masculino de 32 años, chofer de ómnibus, casado, procede de Altos. Motivo de consulta, dolor anal. Datos aportados por el paciente y merecen fe. El paciente refiere dolor anal de comienzo insidioso, tipo puntada de moderada intensidad que se exacerba durante la defecación desde hace 3 días. Hace 48 horas el dolor aparece al toser o estornudar y refiere no poder sentarse por las molestias causadas por el dolor. Además, se percata de la presencia de una pequeña tumoración dolorosa a ese nivel. Niega otra sintomatología. Antecedentes remotos de la enfermedad actual. El paciente refiere pequeños sangrados al higienizarse después de cada defecación desde hace 4 meses aproximadamente. Hábitos fisiológicos, alimentarios normales, buena en cantidad y calidad, defecatorios, constipado crónico. Urinarios, normales, bebedor social, no fuma. Antecedentes patológicos personales, no hipertenso, no diabético ni asmático, apendicectomizado hace 6 años. Antecedentes patológicos familiares, padres vivos y aparentemente sanos. Examen de la región afecta. Región perianal. Paciente en decúbito lateral izquierdo. A la inspección se observan algunos plicomas. A la apertura de la mucosa anal se observa en la hora 9 una pequeña tumoración de 1 centímetro, aproximadamente de color violácea. Muy dolorosa al tacto, que dificulta completar dicho acto semiológico. Además, se observa un paquete hemorroidal en la hora 3. Examen abdominal, inspección. Abdomen levemente bombado, simétrico, cicatriz umbilical normal, no circulación colateral, distribución pilosa normal. Palpación, blando depresible, indoloro, no visceromegalia, no adenopatías inguinales. Percusión y auscultación normales, tacto rectal, ver examen de la región perineal. Aspectos generales y signos vitales. Paciente joven de sexo masculino, de facies dolorosa sufriente, colaborador ubicado en tiempo y espacio, adopta en el lecho el decúbito lateral preferencial, normosómico con sobrepeso, impresiona ser portador de una afección aguda. Presión arterial 130/80, temperatura 37, pulso 98 y frecuencia respiratoria de 20 por minuto. Examen general por aparatos. Aparato cardiovascular normal, aparato respiratorio semiológicamente normal, no orales ni crepitantes y aparato urinario normal. Sistema nervioso central sin particularidades. Resumen. Paciente joven, varón, que consulta por un cuadro de 3 días de dolor anal intenso, que 48 horas antes del el dolor se presenta incluso al estornudar o toser y que le dificulta sentarse, con antecedentes de pequeño sangrado después de la defecación, y al examen físico se constata una pequeña tumoración de 1 centímetro de color violácea en esa zona. Diagnósticos diferenciales: prolapso hemorroidal, fisura anal, absceso perianal, fístula perianal, cáncer anal y hemorroides. Profe, no prende mi cámara porque está muy lento en internet, no sé qué le pasa. Bueno, mira,
Esto que yo estoy señalando acá, no sé si no se puede señalar, ¿verdad? Eso liláceo que está en el canal más arriba, ¿a qué correspondería? Dalva. Ese no serían las venas dilatadas, doctora. El plexo. Sí, eso es una hemorroide, pero ¿a qué grado de hemorroide, por ejemplo? Nelia, ¿te acordás? ¿A qué grado de hemorroide es? Grado 1. Grado 1. ¿De qué clase de hemorroide es, David? Y Interna, grado 1. ¿Y el que está abajo? ese ya fue la línea. Sería alterna, ¿no? Sí. ¿Llegaste a escuchar algo de la historia? Ahí Nelia te va a contar un poquitito así entrecortado qué puede ser y por qué. Puede ser un prolapso hemorroidal. ¿O querés que lea el resumen, profe? Sí, puede ser un prolaxo, puede ser que más. El resumen ya escuchó él. Un cáncer de colon también decía al Ujú. final. Pero el que estaba al principio y el más, por así decirlo, que va hacia ese lado era el prolapso hemorroidal. ¿Por qué te parece? El Eh, prolaxo hemorroidal, ¿a qué grado Por, te va a corresponder? Va a tener yo, el problema ya sería ya grado 3 para arriba. grado 3 y ese duele. Y seguro que sí, porque no se puede sentar, profe. Le no, duele sentarse y eso. depende. Ese duele, pero muy poco. El que duele en sí es el externo, el que está ahí más abajo. Ese duele. Dijimos que la parte perianal y el borde del ano es muy sensible. Hay muchas, ¿cómo sería? Fibras sensitivas. Muchas fibras sensitivas. Entonces, por eso es que duele. ¿Qué, qué sería más o menos la historia, Dalva? Así resumido de lo que te llamó la atención en este caso. Y bueno, lo que más me llamó la atención a mí es el dolor o sea, que es un motivo de consulta ya lo el doctor, el dolor anal, y después sí que refería que el dolor fue aumentando y que le dificultaba hasta sentarse ya. Ujú. También que Así le duele mismo. toser y eso. Y después que sí, que le dolía el toser o hacer esfuerzo, y después también que al defecarse salía, o sea que él veía también sangre con el papel. Eso es un poco característico de hemorroides. La salida final, al final es que sale sangre, ¿eh? ¿En qué vos vas a pensar si te digo, empiezo a defecar y ya sangra? Una hemorragia digestiva baja. Puede ser una rectorragia, una digestiva baja, ¿eh? Pero este es al final de todo ya. Cuando ya defecó y inclusive siente que cae unas gotas de ese paquete. Porque piensan que duele demasiado. Victoria, vos que le diste, ¿por qué te pensás que duele mucho? ¿Cómo, profe? ¿Por qué decir que duele mucho? Porque decía que tenía plicomas y los plicomas eran los pliegues aumentados del tipo de pielcitas y eso es lo que le duele, creo. No. Profe, no va a ser El picoma es una piel que se quedó grande,
pero que no causa ningún dolor. Queda como un adorno ahí. No contiene ningún coágulo ni nada. ¿Por qué duele la hemorroide? La trombosis sería. Eso produce. Ujú. Por la trombosis que duele la hemorroide. Y mucho también duele. ¿Cuál de estas otras patologías, por ejemplo, va a doler? ¿Por qué no te digo yo que no, no, ese es un acceso? Porque no tiene fiebre. ¿Qué más? Porque podría ser también una. ¿Qué más? No se olvide la tetrada de Celsius. ¿Cuál es la tetrada de Celsius? Dolor, ardor, picor. Picor no entra. Perdón. Rubor, calor. Rubor y calor. ¿Eh? 4, 4. Dolor, rubor, calor y tumor. Eso sí. Y él refería a alguno de estos, uno solo, ¿verdad? Solo el Dos, tumor. el tumor y el dolor. El dolor. Que alguien preguntó si esto era, si era de color rojo y que tenía aspecto de que tenga infección. Lilazo decía. Violáceo. Si dice violáceo, a qué nos impulsa a pensar? Esta clase, esa es la clase, yo dije. ¿A qué nos recuerda y nos hace pensar el color violáceo adentro del tumor? ¿Qué consistencia piensan que va a tener ese tumor? Y sangre, doctor. No. Una consistencia blanda, profe. Ah, Ujú. consistencia. No es tan blanda, ¿eh? Blandecida. ¿Por qué? Porque viste que está tenso y adentro está el coágulo. Entonces no está blando. Qué más podemos decir de eso? ¿Qué posiciones conocen ustedes para colocarle a este paciente para revisarlo otra vez de vuelta? De cúbito lateral, profe. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? De cúbito lateral. ¿Cómo se llama la posición? De cúbito lateral. ¿Qué lado? Izquierdo. Ujú. Sí, izquierdo. La posición es de SINS. ¿Qué otra posición, Victoria, conoces para revisar la parte anal? Momentáneo. Ujú. ¿Qué otra posición? Dos estamos viendo y nos faltan dos más. Cuatro hay. Hablaba de una posición momentánea, doctora. Ya dijiste eso, ¿sí? Después de cúbito dorsal, de cúbito lateral izquierdo. Dos de cúbito. Uno solo es. De cúbito lateral izquierdo, posición de SIN. Sí. Uno solo que era posición genus pectoral. Falta dos. ¿Quién recuerda? ¿No sería como el tren del Lambert invertido, profe? O sea, que al revés. No se olviden nunca la posición ginecológica. Ajá. ¿Cómo se pone? Se coloca
Decúbito dorsal también dice. Decúbito dorsal o posición ginecológica. Porque levanta un poco la pierna y abre. Suele ser una piernera. O doble la pierna, pero tiene que abrir para poder hacer la inspección. Una hemorroide por la inspección se puede diagnosticar. Nos llevaría hacia ahí, profe, pero diagnosticar en sí teníamos que ver más con la anamnesis y eso. Uh-huh. Es decir, que tu sospecha va a ir para un curso y se va a encaminar con eso. Porque, por ejemplo, no puede ser una fisura anal. Y porque ahí no esperaría tanto para venir, por ejemplo, el paciente va a ser más intenso el dolor. Es muy doloroso. Es muy doloroso. La fisura anal duele mucho. ¿Y qué hay en la fisura anal también? Al querer hacer el tacto. Sangrado, más sangrado, profe. Así mismo, pero ¿te acuerdas de la triada de Broide? David, ¿qué decía la triada de Broide? Justamente eso estoy buscando, pero no me acuerdo la verdad. Dijimos que hay un satélite de eso, que es como una hemorroides, una pequeña hemorroide, hay un satélite, hay un pliegue engrosado y ¿qué más? Triada de Broide. La fisura, La fisura, exactamente. el Ah, pliegue, sí. la fisura y... Eso es lo que define a la fisura. Que hay un corte en la pared, ¿verdad? ¿Y cuál es el mecanismo por el cual causa esta molestia, causa este problema? ¿Por qué va a salir la fisura ahí? ¿Por qué va a aparecer esto? Hay algo llamativo que pasa con esto. Cuando yo quiero hacer el tacto, introducir el dedo, aprieta más el dedo. Lo normal es que uno introduzca y pueda hacer el tacto, se toca las dos paredes, arriba, abajo, a los costados. Y cuando yo en una fisura quiero hacer la introducción del dedo, esto aprieta más, porque hay un espasmo. ¿De qué? ¿De la fibra? ¿De dónde? Del esfínter Anal interno. Podría interno. ser. El esfínter interno aprieta más, hay un espasmo, por eso se produce la lesión a nivel de la pared, porque ese espasmo hace que se vuelva isquémico. Entonces, pequeña cantidad de materia fecal que pasa por ahí le puede producir la fisura, rompe eso. Y el prolapso, ahí estamos hablando del diagnóstico diferencial. ¿El prolapso cuál sería? Tan mal que expliqué hoy. Es la protrusión del recto a través del orificio anal. La salida del recto a través del orificio anal. Por un conducto anal sale el recto. Que por ejemplo, lo que, es decir, predispondría a esto. Dalva, ¿te acordás que predispone a esto? Esfuerzos a través del ano. ¿Qué más? Vos mirás
Estamos repasando prolapso, ¿verdad? Porque ahí pues dice prolapso hemorroidal. Pero el prolapso hemorroidal, ¿a qué se refiere? A ver, David, vos dijiste bien hace rato. Repetime un poco. Al recto. Profe, ahí también decía que nuestro paciente tenía sobrepeso. También predispone el sobrepeso, el embarazo y todo eso. Para- Pero si yo te hablo prolapso hemorroidal, es el mismo cuadro, solamente que es el grado 4. Porque salen los 3 paquetes y ya no se vuelve a introducir, ni si vos empujas con el dedo para colocar en su lugar. ¿Estamos entendiendo eso? Yo creo que mi diagnóstico diferencial en este caso es una hemorroide más avanzada. Puede ser eso un cáncer, puede ser el comienzo de un cáncer. Profe, si no tiene antecedentes y si es que no se trata, puede llegar a ser. Pero nuestro paciente en este caso también es todavía muy joven. Y Y nosotros no podemos decir nunca que no es. ¿Por qué? Porque ¿quién nos va a dar la certificación de que es un cáncer? Anatomía patológica. Exactamente. Ustedes saben la cantidad. En España se hizo un trabajo. Todos los médicos sacan una hemorroide, tienen que elevar anatomía patológica. ¿Y qué encontraron? Que había un cierto porcentaje de que sí había un cáncer dentro de la hemorroide o por la hemorroide, al lado de la hemorroide. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, todo lo que retiramos del cuerpo, mandamos anatomía patológica. ¿Entienden? Porque la última palabra es la anatomía. Nosotros podemos hacer una macroscopía. ¿Qué era la macroscopía? mirar, impresionar nosotros más de cómo es, o sea, el tamaño. ¿Qué característica tiene al mirar, verdad? Supongamos que este es un hemorroide. Entonces yo digo que es gris, vinoso, que es un color vinoso, que tiene aspecto un poco, decía que era un poco duro. Pero todo lo que se saca, aunque sea blando, duro, lo que sea, todo tiene que ir a anatomía patológica. Todo tiene que ir a anatomía patológica. No hay vuelta para eso. Es decir, no hay ninguna, es decir, eh, yo puedo no poder pagar la anatomía patológica, pero a lo mejor el paciente no puede pagar, pero yo tengo que indicar y tengo que dejar ahí donde dice evolución, se le entrega pieza histológica, es decir, entre paréntesis, hemorroides, para anatomía patológica. ¿Por qué es eso? Porque yo tengo que cubrirme. Si, por ejemplo, ya no hizo su estudio. Esa ya es su responsabilidad ya. Exactamente, pero yo indiqué. Entonces, Entonces, te la nosotros hago. tenemos que escribir. Muchos problemas ya hay por eso. Tenemos que escribir, decir que vos pediste. Yo te iba a decir, ¿sabes que yo no tengo plata para hacer? Y bueno, andate en un sector público y procura, te vamos a dar la orden en un papel público y anda a que te haga. Hasta esa posibilidad hay. Bueno, a nosotros, por ejemplo, doctora, a mí se me mandó llamar una vez. Por suerte yo le hice firmar al familiar. Porque dejó resto de intestino, dejó en el basurero del hospital. Y ahora ya hay anatomía patológica en Braguarí. ¿Qué hicieron con el intestino? Tiraron Tiraron ahí. Cuando ya pasó ya a sala. Tenía todo nombre para vos. a la pucha. Y lo argel es que no solamente en esos pedazos, bueno, vayan poniéndose presente.
porque tenemos poquito tiempo ya. ¿Qué no entienden de hemorroides, por ejemplo? Tienen que saber la clasificación, por favor, porque eso sí que pregunta el profe, ¿eh? ¿Qué es fluxión hemorroidal? Y también, ¿qué clasificación? Yo te digo, es un grado 3, es un grado 2. No tiene síntomas acompañantes, se descubrió nomás, ¿entienden? Entonces, ¿ustedes qué me dicen? ¿Entienden bien lo que es hemorroides? ¿Puede anemizarle al paciente la hemorroides? Si es de mucho tiempo ya, sí. Porque todos los días está perdiendo, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Y en este caso, o sea, ¿hacia dónde apuntaríamos, doctora? Es que En este caso. si es una hemorroide, pero es externa. ¿Por qué es externa, Victoria? Acabamos nosotros de decir por qué es externa. Damos las características de las dos hemorroides. Sí. Por el dolor. El que consultó por el dolor nomás, no por el tumor. Sí. El tumor seguramente él es chofer y se sienta mucho. Él lo que habla es de dolor en todo momento. Entonces es una hemorroide externa. Dijimos que puede molestar, pero no va a doler la hemorroide interna. ¿Sí? Sí, doctora. Sí, profe. Bueno, vamos a tener algunas tareas para mañana. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender bien lo que es abdomen agudo quirúrgico. ¿Cuáles son? ¿Cómo son? Entonces, David, ¿qué vos vas a preparar? Abdomen agudo quirúrgico. Yo no quiero eso que ustedes, yo quiero así. Se encuentra tal y tal y tal cosa. Y las causas. Nosotros lo que hasta diagnóstico diferencial nomás llegamos. Y decimos, bueno, si es a causa de una perforación de una apendicitis, se saca la apendicitis. Si es a causa de otra inflamación, por ejemplo, diverticulitis, se retira la causa, se lava y se deja en drenaje. Y también con la peritonitis, dije apendicular. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber qué es. El año que viene vamos a ver cómo resolvemos, ¿sí? Porque la hemorroide, pues vos le colocas al paciente y ya ves. Entonces, cuando nosotros vemos el abdomen de un paciente que nos contó qué es lo que le pasó, tenemos que ya suponer que puede ser lo que esté pasando. Neumoperitoneo, ¿qué significa? Cuando hay Aire en la cavidad peritoneal. Así mismo. Y si yo regular hago la una dilatación. percusión, ¿cómo voy a pillar eso? Percuto. ¿En dónde tengo que percutir? Tiene que haber timpanismo. ¿En dónde tiene que haber matidez? ¿Dónde eso es? La región hepática. Exactamente, región hepática, lado derecho. Yo voy a percutir y voy a marcar hasta dónde llega mi Matías. matidez. Así mismo. Entonces me saca la foto y se llama POUPAR, a ese aire ahí que se ve. Y yo hago lo de la matidez hepática, ¿verdad? Eso se llama yo ver. Entonces vamos a ir repasando mañana. Vamos a quedar en el grupo y vamos a ver cómo hacemos lo de nuestra exposición, ¿sí? Bueno, Yo lo que profe. quiero es que estudien porque acuérdense que dentro de poco ya está nuestro final, nuestro examen parcial. Después del parcial viene ya lo que es el final, ¿sí?
Sí. Si una pregunta no entienden, por favor, si algo no entiende, vamos a tratar de Profe, aclarar. Victoria, ¿qué pasó? la final vos también no vas a tomar, ¿o no? Vamos a estar en la final, sí, vamos a estar. En la final 3 docentes tiene que haber. Porque para que no se preste luego a ninguna duda. No porque Victoria es mi preferida, no porque Dálvalo es mi preferida. David, tú es mi cuate, ¿entendés? Todo eso tenemos que Profe, evitar. si me tenés que preguntar todo vos a mí, porque yo le veo a Rodas y parece que yo me olvido de hasta mi Y nombre. avisarle luego que le parece que Cucu le lee y que no quiere rendir con él. No. Sí, profe, Entonces, ya no, yo- nadie no. Ay. Bueno, fuerza, chicos, estudien. Chao. Gracias, doctora. Chao, profe. Chao, profe. Ukulele poco. Mute.